Sí, descansé algo. Sino que ya sabes que entre que está ahí, ya no, me parece. El de la flash. ¿Cómo estás? Bien. Justo, sí. Esas son de Fernando. acá tengo las de Patricia. Perfecto, pasémosle las dos. Yo tengo que pasar donde está descolocado. Quiero pasarle toda la carpeta para no tener problemas. Buenísimo. Presentación para todavía no la abras, ¿no? ¿Abro yo nomás? Sí, estamos pasando las presentaciones. Perfecto, Está la universidad. ¿Sí te gustó? Este es el campo. Bueno, ¿Jesuita en la universidad? no. Porque, por ejemplo, en Colombia tenemos beneficios de jesuita. No, no. Lo que pasa es que cada uno Ya, acá está la de Miguel. Rueda, tiene sus dos videos, es muy bueno. Sí. Mira, yo hablo ahora y después el ministro habla aquí. Y después nos vamos a la mesa. Cuando es en la mesa, es la Exacto. presentación porque la Sí, exactamente. saludos. De acá. Sí, este es el que hay que darle aquí. Pero no se lo quiero dejar todo. Mira, deja acá. Si quieres, deja. Si quieres, corazón, si quieres, deja aquí atrás. todavía no. Ya le podemos sacar este porque aquí está la de Fernando. Ya, o sea, ya podía. Que no se vea ya, lo voy a apagar. Podemos copiar la carpeta. Es mejor copiar la carpeta, si no, no cargan. Ya. Esta ya puede sacar si gusta. Podemos empezar. Tenemos que pasar las diapositivas. Tenemos que pasar las diapositivas de las mesas primero para que no haya tanto. ¿Cuántas vaya a repasar? Una más. Ah, ya. Entonces, bajo todo. Sí. Ya, perfecto. Ahí está pasando. Ok. ¿Cuántos pasos hay? Esperemos que lo pase. ¿Sí? Sí, porque si no va a ser como. ¿Y se puede proyectar atrás el logo del observatorio? Sí. Mientras te hablo. Aló, aló. Está un poco fuerte. Un poquito más. Ahí, no, ahí, perfecto. 1, 2, 3, ¿sí? Bueno. No proyecta, mira. Es que todavía no lo prendo. ¿Ah? Todavía no lo prendo porque Ah. no quería que se viera lo que estábamos sacando. Perfecto. Así que aquí estoy traspasando, a ver si se pasó ya. Vamos a comenzar en 30 segundos. Aquí está ya. Entonces ahora prendo el proyector. Ok. Y voy a dejar exhibiendo esto. Que todavía no carga. Ahí está. Ok. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Buenos días a todos los presentes. Quisiera agradecer la presencia de todos quienes ya llegaron, quienes están llegando y quienes están por llegar. Especialmente quiero saludar a los colegas y amigos que nos acompañan de otros países latinoamericanos. Tenemos una numerosa presencia ecuatoriana, también uruguaya y argentina aquí. Quiero agradecer la presencia del vicerrector Arturo Chicano, quien también nos honra con su presencia. Por supuesto, a todos los estudiantes, que son fundamental para nosotros, para estas jornadas. A otros colegas que vienen de otros medios y gente en general interesada en estas jornadas. Gente que va a ir, sabemos, entrando y saliendo durante esta y la próxima y el próximo día. Bueno, estas jornadas se llaman Jornadas de Libertad de Expresión
y leyes de medio. Es el segundo año que las hacemos, esperamos que las podamos seguir haciendo varios años más. De hecho, la dirección de la escuela, representada por Fernando Rivas, siempre nos ha apoyado en eso y nos seguirá apoyando, estoy seguro de eso, porque además las iniciativas que surgen de ella han sido muy fructíferas tanto para el cuerpo académico como para los estudiantes. Quiero agradecer también en ese sentido a Fernando Rivas por todo su apoyo que nos ha dado. Y como les decía yo, estas jornadas, las de libertad de expresión y leyes de medios, tienen ese nombre, lo elegimos, digamos, como el nombre de nuestras jornadas, y es un nombre que no es casual. Por el contrario, el nombre de estas jornadas responde a una convicción y a un deseo nuestro de abrir un lugar de debate en Chile respecto de ese término, libertad de expresión. Porque asistimos actualmente a una época en la cual se han vilipendiado y manoseado una serie de expresiones que antes daban cierto sentido y cierta orientación a nuestra convivencia social, incluso a nuestra convivencia humanística. Y que hoy, por el contrario, provocan confusión, no solo semántica, sino también política, pues sustantivos fuertes han pasado a convertirse en significantes vacíos. Es así como en nombre de la democracia se han cometido en los últimos años todas las barbaries posibles de imaginar. En Medio Oriente, por ejemplo. Tras las intervenciones de Estados Unidos, solo dolor, miseria y sufrimiento ha quedado en ese lugar del mundo, en nombre de la democracia. También hemos sido testigos en este presente de cómo en nombre de la defensa de los derechos humanos se legaliza la tortura, la censura y los golpes de Estado. Honduras, tras el golpe de Estado del 2009, se ha convertido en el país más violento del continente y donde más comunicadores han sido asesinados en nombre de los derechos humanos. Estas y otras operaciones de confusión semántico-discursiva, de travestismo político y de desorientación ideológica han sido apoyadas a menudo por muchos medios de comunicación, especialmente aquellas operaciones que responden a los intereses inconfesables de las corporaciones, las mismas que financian guerras y golpes de Estado. Libertad de expresión y de información. Esa es otra de estas expresiones que están siendo afectadas, a nuestro modo de ver, por las mismas circunstancias descritas. Hoy la libertad de expresión y de información se erige como el termómetro para medir el déficit democrático y la calidad democrática de ciertos países. Y lo que en esa línea puede detectar una observación mínimamente atenta son tres coincidencias. En primer lugar, la acusación de falta de libertad de expresión e información se realiza fundamentalmente en contra de países de Latinoamérica. Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Argentina son claros ejemplos de ello. Porque ¿cuándo hemos escuchado alguna vez una voz crítica contra el déficit democrático de los Emiratos Árabes, de Honduras, del Principado de Mónaco? Lo segundo que llama la atención es que los países sudamericanos acusados de ausencia de libertad de expresión son justamente aquellos países donde en los últimos años se han realizado procesos políticos constituyentes, con fuerte participación ciudadana y con altos grados de politización de su población. La tercera coincidencia y final es que se trata de países que, como Ecuador o Argentina o Uruguay, han revisado sus leyes de comunicación, muchas de ellas heredadas de la época de las dictaduras, como la de Ecuador, que era del 75, la de Argentina de 1980 y la de Uruguay, que aún es de 1977. Nos surge entonces la necesidad académica, científica incluso, de respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo existe libertad de expresión y de información en un país? Porque ¿cómo es posible que cuando regían las leyes de comunicación de las dictaduras, como ocurre aún en nuestro país, la discursividad hegemónica no cuestiona el déficit democrático, pero cuando se revisan las leyes dictatoriales, se las renueva en el marco de procesos políticos participativos, entonces se denuncia la libertad de prensa? Esa es una paradoja que tenemos que discutir. Repito, ¿cuándo podemos afirmar que hay o que no hay libertad de información y de prensa en un país? Las Naciones Unidas, a través de sus indicadores de desarrollo mediático, que si no me equivoco son del 2010, nos proporcionan un criterio general e inicial. Existe diversidad en un país
libertad de expresión en un país cuando hay diversidad en la propiedad, diversidad en los tipos de medios públicos, comunitarios y comerciales, y diversidad en los discursos que circulan por ellos. Se trata de criterios basados en principios democráticos consensuados que orientan la discusión y que establecen incluso un punto de partida metodológico para iniciar una observación comparada. Y para iniciar esa discusión comparada nos acompañan hoy justamente representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de Ecuador y de Uruguay, ambos países hermanos que han vivido procesos de discusión muy interesantes respecto de estos temas que nos convocan y que se han atrevido a discutir y a regular un poder que no quiere ser regulado, el de las corporaciones mediáticas. El año 2008, Uruguay aprobó una nueva regulación específica para los medios comunitarios y el 2013 el gobierno de José Mujica ingresó a discusión legislativa un proyecto de ley para contar con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se encuentra en fase de aprobación. En Ecuador, en tanto, se realizó primero en abril del año 2011 un referéndum nacional. 3 de 14 preguntas se relacionaban con el tema mediático. Una de ellas, que fue aprobada como las demás, propuso prohibir que grupos financieros pudieran ser dueños de medios de comunicación. Y en abril del año 2012 ingresó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación que se aprueba a finales o principios de este año. Justamente sobre eso nos van a hablar quienes nos acompañan. También nos acompañan, por supuesto, estudiantes de periodismo y diversos representantes de nuestro país preocupados e interesados en estos temas, integrantes de otros observatorios que vienen o ya han llegado, de medios de comunicación, del Colegio de Periodistas, de otras universidades, etc. Los saludamos a todos ellos, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y les agradecemos su asistencia, pues en el debate de ideas que ustedes van a presenciar y a protagonizar está todo el sentido de estas jornadas. Muchas gracias. Invitamos a continuación al ministro o secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, aquí al podio, Fernando, donde estoy yo, para que nos cuente acerca de la experiencia en tu país. Sí. Y después, sí, él va a hacer un saludo inaugural y después pasamos a la mesa a conversar también con los colegas de Uruguay y con Patricio Barrio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí especialmente es un honor estar aquí. No vengo precisamente del mundo académico. Para mí siempre es grato participar con la universidad, con la academia. De hecho, vengo de una región del país donde nuestro padre tuvo que esforzarse mucho para mandarnos a la ciudad a estudiar, tener mejor educación. Entonces siempre es bueno conversar con gente como Pedro, intercambiar ideas, conocer sus experiencias, nutrirnos un poco de la academia, que más allá de las vivencias sociales, personales, políticas, nos da un peso mucho más científico de las acciones que debemos tomar cada día. Así que muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en esta aula. Para mí es especialmente importante compartir con estudiantes, que son las personas que van a llevar a futuro el desarrollo de la comunicación de cada uno de sus países, de cada uno de sus sectores. Quería saludar y agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y también a su Observatorio de Comunicación. Me parece una iniciativa muy buena. De hecho, nosotros estamos en una etapa en que estamos buscando proponer observatorios para que no solamente sea desde el lado político, la crítica, la visión, la mirada a los medios y a los comunicadores, sino también desde la sociedad civil. Legítimos observatorios ciudadanos, legítimos observatorios que vengan desde la academia. Y por eso es que cuando nos llega la invitación, el nombre observatorio fue lo primero que nos hizo clic. Allá donde queremos estar para entender también y aprender de esta forma de explorar y revisar los medios. En Ecuador no tenemos todavía consolidados observatorios lo suficientemente fuertes que tengan un peso ético y moral sobre lo que hagan los medios.
Entonces queremos diversificar esto y además desarrollarlo. Quería, agradecerles por esta segunda jornada sobre la libertad de expresión y leyes de medios. Le comentaba ayer a Pedro anoche que nosotros no nos gusta mucho el término leyes de medios, porque no son las leyes para los medios, sino deben ser una ley que le permita al ciudadano comunicarse mejor. Por eso le llamamos en Ecuador ley de comunicación, para que posibilite un desarrollo integral de la comunicación. No solamente los medios frente a los ciudadanos, sino todos juntos desarrollar la comunicación en el país, todos participar, todos tener acceso. Y por eso el nombre que más nos ajusta y nos gusta es Ley de Comunicación. Entonces, quería mencionarle eso que se lo mencioné ayer a Pedro. Bueno, agradecer y felicitar a Pedro por esta iniciativa, también a Pedro Santander, por llevar adelante estas jornadas que nos permiten estos espacios de desarrollo. También compartir este espacio con Gustavo Gómez, director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación y Medios y Convergencia de Uruguay. También nos parece muy importante su presencia aquí. También a mis compañeros del Consejo de Regulación, mis compañeros ecuatorianos de Ecuador, está Paulina Modrovejo, Tamara Merizalde, Hernán Reyes y el presidente del Consejo, Patricio Barriga. Patricio Barriga es un compañero de lucha en estas causas. Hemos venido trabajando esto desde hace mucho tiempo y justamente por eso ahora es el representante del gobierno dentro del Consejo de Regulación, ¿no? Entonces, porque ha entendido, ha sentido, ha trabajado. Patricio viene de los medios privados, desde allá lo rescatamos y entonces puede entender claramente las dos orillas del trabajo. Yo en lo personal vengo de trabajar para empresas que tenían una actividad comercial transnacional, hacía contacto con los medios de comunicación, los grandes y fuertes medios de comunicación, sus agendas, que lo conversaremos más adelante, que es lo que me permitió entender mucho más el entorno de la comunicación en el Ecuador. Y también vengo de la actividad radial de una pequeña población de Ecuador. Entonces entendía el cacicazgo de los comunicadores en el Ecuador, en esa pequeña región, y además también la imposibilidad de acceder a las grandes agendas nacionales de comunicación, porque estaban muy concentradas. Eso lo hablaremos más adelante. Bueno, y básicamente eso era, agradecer por estar aquí y bienvenidos a inaugurar este conversatorio. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener una mesa, conversar un rato y después dar la posibilidad de que todos ustedes nos pregunten a la gente de Ecuador y de Uruguay. Invitamos a Patricio y a Gustavo, por favor, a pasar a la mesa. Gustavo, bueno, los voy a presentar cuando esté sentado. Vamos a conversar un ratito sobre las realidades de estos países hermanos, por supuesto, básicamente centrado en el tema comunicacional y mediático. Y luego vamos a ofrecer la palabra a todos los estudiantes o académicos o comunicadores que nos acompañan para poder hacer las preguntas. Bueno, primero vamos a ver un video que nos trae el ministro de Ecuador para compartir con nosotros. Bueno, entonces empezamos con la presentación. Ya. Bueno, quería un poco comentarles sobre el porqué de una ley de comunicación en Ecuador. Esto no nace así de la nada, ¿no? Les comentaba que hay unos antecedentes que se juntan
y por esa razón se decide, entre otras necesidades de cambio social en el país, se decide que era necesaria una ley de comunicación. Un poco para tener los antecedentes claros. Antes del 2007 en Ecuador teníamos un poder mediático y un poder político, pero no había el poder de la ciudadanía. Los ciudadanos no tenían el poder. Todas las agendas estaban dispuestas desde el poder mediático sobre el poder político, y el poder político decidía por todos los ciudadanos. Tanto el presidente Correa de Ecuador, que lleva este cambio, como las personas que estamos un poco alrededor de su gestión, vivimos experiencias. En este caso me voy a concentrar en lo que es frente a los medios de comunicación. Como les decía antes, yo vengo de una zona donde la radiodifusión era el principal medio de comunicación, y hay algunos aspectos de mi juventud, de mi niñez, que me marcaron mucho. Mi papá tenía medios de comunicación importantes en esa pequeña región, y observaba algunas cosas que son pequeños detalles, pero que me marcaron mucho, que mi papá tenía. Por ejemplo, todos los políticos de turno que querían llegar a algún lugar en esa zona pasaban por la oficina de mi papá, como pidiendo la bendición, ¿no?, para tener espacio en los medios y ese tipo de cosas. O pequeños detalles como pasar un peaje sin pagar. Y yo le decía a papá, ¿por qué no pagamos el peaje? Prensa, mijo, prensa. Y tenía su letrero de prensa. Y era un poco como empecé a entender y a comprender los privilegios que tenían los periodistas o dueños de medios de comunicación en cada medio importante. En ese espacio salía el que mi papá quería y no salía el que no quería. Sin embargo, eso mi papá no era malo, ¿no? Era mi papá. Y hacía mucho trabajo social, mucha labor social. Había gente que necesitaba medicina, gente que necesitaba comunicarse a pequeños recintos, el teléfono no llegaba, la electricidad tampoco. Entonces hacía mucho trabajo social. Entonces entendí un poco las dos etapas, pero eso era natural en nuestro país, tanto que para nosotros era el día a día. Los medios y los periodistas estaban en otro nivel, no era el nivel el que el ciudadano común tenía, y asimismo el nivel de los políticos. Un poco viene de ese aprendizaje. Pero también cuando llegas a la ciudad, a la gran ciudad o a la ciudad central, te das cuenta que eres pequeño y excluido del desarrollo general, incluso económico, porque la publicidad que yo escuchaba en esas grandes ciudades no llegaban a nuestra estación de radio, sino que llegaban a través de las grandes radios que también llegaban a nuestra población. No teníamos una participación económica. Y nuestro estilo de publicidad eran anunciar la panadería de la esquina, la ferretería más allá, pero nunca una marca nacional, un detergente, una marca de atún nacional, etcétera. No existía eso en nuestro medio. Era muy difícil, había que ir a hacer la venia a las agencias de publicidad. Todo eso te da un entendimiento de dónde está el poder, de dónde está la concentración, de dónde no puedes participar. En ese camino llegué, será una muy larga historia, pero llegué a la gerencia de comunicación de una empresa transnacional, que diría yo me dio un aprendizaje muy importante, porque era una empresa transnacional manejando un recurso vital que es de todos, que es el agua, ¿no? Y además de eso, enfrentando a los medios que estaban muy pendientes del agua en la ciudad. Entonces pude entender un poco la dinámica de los medios. Mientras poníamos publicidad o contratábamos con productoras que tenían relación con los grandes caciques del periodismo, de los grandes medios, éramos buenos. Pero si decidíamos poner publicidad en otro lado, no tomar sus servicios de producción, éramos malos. Depende de cómo jugábamos con ellos, éramos buenos o malos. Y así fue mi trajinar por el periodismo. Y la empresa internacional decía, no te pelees con los medios. No te puedes pelear con los medios
porque ellos tienen el poder y nos pueden destruir o nos pueden permitir trabajar. Negocia con ellos. Algo que también me indignaba. Pero bueno, yo no era el dueño de la empresa. No podía tomar un papel fuerte en ese sentido para trabajar, que se trabaje con justicia. En ese camino conocí al presidente Correa. Él no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de él. Asimismo, en el gobierno corrupto, anterior al presidente, a que el presidente Correa participe en uno de esos gobiernos como ministro de Economía, todos las personas encargadas de pagar el agua a esta empresa, funcionarios, pedían coima. La empresa tenía unos estándares muy altos de ética y no cedía a eso, prefería perder y no cedía a esto. Llega el presidente Correa a ser ministro de Economía y nos invitó a una conferencia que iba a dar justamente en el lugar en que nos reunimos y lo pude conocer. Hasta ahí con el presidente Correa. Gana su gobierno y 6 meses después, por motivos que no debo contar aquí porque son muy largos, nada más, muy interesantes, me llama a trabajar con él y le presento un plan de trabajo. Y le digo, en resumen, presidente, los medios de comunicación en el país son como la mala hierba y usted tiene 2 opciones para relacionarse con los medios: o ser un jardinero eficiente, tenaz, constante para mantener podada la mala hierba, o dejarles un espacio y negociar con ellos. Pero además de eso, si quiere seguir adelante siendo un jardinero eficiente, tiene que sembrar árboles frutales. Y le presenté un plan y coincidimos mucho en la visión y él dijo, yo quiero ser el jardinero hasta los últimos días de mi gobierno. Y es lo que se decidió hacer. Y bueno, desde ahí, desde esa reunión, trabajo con el presidente y tenemos unas visiones muy parecidas frente a los medios, cada uno desde su historia. Él también tuvo su historia frente a los medios. Un pequeño resumen: era un líder estudiantil muy fuerte y trabajaba en unas campañas especiales. Los medios lo apoyaron hasta el día que él se pronunció a favor de que no se haga publicidad sobre el tabaco. Ese día él para los medios no contó más, nunca más salió su propuesta estudiantil, nunca más salió en los medios y fue borrado e invisibilizado. Eso significa que las agendas de las grandes corporaciones económicas, las grandes corporaciones mediáticas, están en función del capital y del poder. Más allá de eso, no existe la libertad de expresión para ellos, no existe la participación ciudadana. En ese caminar, el presidente Correa tomó un país, como decía, el gobierno llegaba a los ciudadanos a través de los medios. No había otra forma, siempre había el filtro de los medios. Entonces decidimos generar fuerza en el gobierno para que haya medios de comunicación que el gobierno pueda manejar. Estamos hablando de, más allá del boletín de prensa, no existía una Secretaría de Comunicación fuerte, robusta. Nos faltó, no teníamos medios de comunicación, no había forma de comunicarse con los ciudadanos sino a través de los medios. Y empezó una larga y fuerte lucha en ese sentido para poder lograrlo. De alguna u otra manera logramos equilibrar la balanza a través de propios medios de comunicación, a través de utilizar la ley, como mencionaba Pedro, de la dictadura. La ley de la dictadura le permitía al gobierno poner productos comunicacionales dentro de los medios, impuestos. Empezamos a generar productos y a ponerlos dentro de los medios. Y así
podríamos comunicarnos directamente con los ciudadanos y no pasar por los medios de comunicación. Sin embargo, de esto siempre iba a ser una lucha muy fuerte y permanente entre el gobierno, que tenía un poder político, un capital político legítimo, y los medios de comunicación, que tenían el poder mediático. Implementamos políticas de reforzamiento a medios regionales, medianos, pequeños, como el que de donde yo venía, para poder también ejercer el derecho a la comunicación. El gobierno en pleno iba al territorio, a pequeñas radios donde nunca antes un presidente hubiese estado, nunca antes hubiese estado un ministro, y el gobierno completo en gabinete iba a esos territorios. Y ahí iba a la radio, por pequeña que sea, el presidente iba y atendía una entrevista, y era replicada por el resto de medios medianos y pequeños. Priorizamos los medios pequeños y medianos a los grandes medios de comunicación. Hubo una etapa incluso en que políticamente se decidió que no íbamos a los grandes medios de comunicación, no atendíamos a esos medios, una etapa de pelea muy dura. Pero seguíamos en esa disyuntiva. Estamos con el poder político legítimo frente al poder mediático y nos vivimos enfrentando todo el tiempo. Nosotros con nuestras tesis, con nuestras posiciones, y ellos con sus tesis y posiciones, y además con la invasión fuerte, porque eran 6 pequeños medios que estaban en manos de, no, pero 6 grandes medios que estaban en manos de 6 personas, 6 familias, y ellos tenían la audiencia nacional, y habían otros 1000 y pico de medios que tenían pequeñas audiencias. Entonces, hubo que hacer una correlación de fuerzas para lograr equilibrar en algo el impacto mediático. Ha sido una lucha muy dura, muy desgastante. Han habido, como siempre, editoriales muy fuertes en contra del secretario de Comunicación, en contra de algunos ministros, tratando los medios de sacarlos del paso, del cargo. En el pasado, un editorial de un gran medio nacional bastaba para votar un ministro. Ahora no, ahora nos mantuvimos firmes en la pelea. Frente a todo este escenario, decidimos que era importante una ley de comunicación, porque ya no nos podíamos quedar entre la disputa permanente entre las dos orillas, el poder mediático y el poder político, legítimo. Intentamos, como decimos, hacer pasar esta ley de comunicación que sea aprobada en la Asamblea. Fueron 3 intentos realmente. El uno en la Constitución, que tú lo mencionaste, que decidimos que los banqueros, bueno, eso es una historia larga también que los va a hacer dormir, que los banqueros no deberían tener una relación con los medios de comunicación, porque en Ecuador hubo una crisis bancaria muy fuerte. Los grandes medios de comunicación estaban en manos de banqueros, y estos banqueros se alzaron con el santo y la limosna, ocultaron la información y la gente se quedó sin sus ahorros. Hubo gente que murió, se suicidó. La migración en Ecuador es causa de eso, gente quedó muy pobre, muy quebrada, y era por eso. A los grandes medios nunca les importó que estos medios estén en manos de banqueros. Cuando fueron incautados y pasaron a la administración del gobierno, ahí sí les importó. Nunca les importó que estén en manos de banqueros que quebraron al país. Pero en el momento que llegaron a manos del gobierno, en su administración, porque siguen siendo medios comerciales que no reciben fondos del gobierno, ahí sí alzaron la voz de protesta y hasta el día de hoy exigen que esos medios de comunicación se vendan. Es un tema muy, muy complejo y muy interesante, porque saben que son medios de información que tienen acceso a los ciudadanos. Volviendo entonces al tema de la ley. ¿Qué ocurre? En el tema de la ley de comunicación logramos proponer la ley. Hubo un debate intenso, Patricio les contará mejor los detalles, pero no teníamos la totalidad de la Asamblea Nacional para que ésta pueda aprobar, ejecútese de esa ley. Tuvimos que nuevamente en otras elecciones llegar y ganar la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional para que se pueda aprobar esta ley. Fueron 2 años de intenso debate y de trabajo y logramos aprobar esta ley. Esta ley es una ley muy nueva, tiene recién 1 año y estamos aprendiendo también de ella. Estamos viendo el desarrollo de esta ley para poder hacerlo mejor para el país. Al final del día faltan muchos elementos todavía de aplicación de la ley y resulta ser un caso de estudio. Nosotros ya como gobierno ya no estamos
utilizando la ley de la dictadura, estamos utilizando una ley consensuada por miles y miles de ciudadanos que votaron por ella, se debatió y nos sentimos mucho más tranquilos y orgullosos en la ley. Incluso hay los elementos de regulación, que está el Cordicón, está una superintendencia también que aplica la ley. Y creemos que en este año, a partir de la vigencia de la ley, ha habido una mejora sustancial del desarrollo de la comunicación en Ecuador, de la libertad de expresión y del desarrollo de los medios. En Ecuador no existían medios públicos, sino a partir de este gobierno. Y había muy pocos medios comunitarios. Hoy día hay medios que están en poder de las nacionalidades, hay medios públicos y hay medios comunitarios también muy reforzados. Entonces, ha sido una gran experiencia, un gran desarrollo el tema de cómo nace el tema de la ley de comunicación. Bueno, los beneficios de esta ley ya los van a ver, Patricio lo va a exponer, no quisiera cansarlos con tantos detalles. Y esta ley fue aprobada el 25 de junio del 2013. ¿Sabes, Fernando? Sí. ¿Aló? ¿Tengo audio? Sí. Quisiera aprovechar, y ya que estamos aquí como en una mesa para conversar también, que Gustavo, de Uruguay, que justamente es uno de las personas que ha estado muy involucrada en la redacción de la ley que se está debatiendo, o que se ha debatido en realidad en Uruguay, y que conoce también la realidad ecuatoriana, nos diera una impresión tal vez comparativa, antes de pasar a Patricio, de cómo tú ves, Gustavo, lo que hace Ecuador en relación a lo que hace Uruguay, en relación a lo que hace Chile. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? Hola, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias. Es un honor estar acá. Me ha tocado estar muchas veces en Chile, pues muy pocas veces en Valparaíso, y aprecio mucho la posibilidad de tener espacios de este nivel con participantes tan destacados para debatir temas que están en el centro de las discusiones en América Latina para los que estamos interesados en la comunicación y en la libertad de expresión. Así que muchas gracias a la universidad, a la carrera y al observatorio por la invitación. Es un gusto estar con estos dos expositores tan destacados en esta mesa. Y como ya fui suficientemente bueno, ahora voy a ser malo y decir que no voy a hacer comparaciones. Yo no me corresponde meterme en la situación de otro país, pero sí entiendo que para ustedes, que son los que tendrán que sacar conclusiones, es importante tener más elementos. Y en ese sentido, yo quiero decir que, primero, esto no es un tema de Ecuador. Esto hay que darle un contexto. No es un tema estos temas de las leyes de medios y libertad de expresión, no es un tema ni siquiera de gobiernos de izquierda progresistas. América Latina está pasando por un proceso de lo que llama a algún colega re-regulación. Acá no estamos hablando de leyes de medios en países donde nunca existió nada y que ahora vienen estos gobiernos izquierdistas a regularnos. Lo que estamos discutiendo, y hay distintas opciones y modelos, y a eso iba tal vez la pregunta de Pedro y no voy a escaparle, es que estamos planteándonos revisar y reformar los marcos legales que hasta ahora existían. Esta discusión de los marcos legales se está discutiendo en Ecuador, se está discutiendo en Uruguay, pero se está discutiendo en México, se está discutiendo en Colombia y se ha discutido en Chile. Yo entiendo que parcialmente, porque tiene que ver con la ley de televisión digital, y ustedes estarán con ganas de que se pueda ampliar esa discusión. Pero en todas partes del mundo hay legislación sobre medios, en todas partes del mundo, particularmente en América Latina, todos los países tenemos regulación sobre medios, y en todos los países, o en casi todos los países, se está discutiendo este tema, más allá del perfil ideológico o las intenciones de un gobierno u otro. En algunos países se discute por nuevos marcos constituyentes, que implica un cambio de paradigmas, de conceptos que necesitan una revisión de las leyes secundarias.
Me refiero a Ecuador, a Bolivia, pero me refiero también a México, que acaba del año pasado de aprobar una reforma constitucional que implica nuevas leyes secundarias. Hay discusiones de marcos legales producto de la tecnología, lo de la discusión de la televisión digital aquí. Hay discusiones respecto a la convergencia, es decir, hay nuevos fenómenos tecnológicos que nos obligan a revisar legislaciones viejas, anacrónicas, que no logran hoy atender los desafíos regulatorios que nuestras viejas leyes abarcaban. Y hay intentos democratizadores. Lo decía Pedro al comenzar, estamos hablando de algunos países con leyes de hace más de 60 años y leyes de la dictadura. Y entonces yo quiero colocar también la discusión en estos términos, porque luego habrá modelos y formas de abordarlo, pero claramente si hay un impulso que me interesa destacar a la revisión de las leyes en materia de medios de comunicación, es un impulso democratizador, que parte de dos conceptos fundamentales. Uno es que no puede haber democracia y no puede haber una democratización de la democracia para partir de la base crítica que hoy planteaba Pedro, es decir, hay democracias que están vaciadas o que no son lo suficientemente vigorosas como quisiéramos. Hay que democratizar la comunicación, hay que democratizar, la sociedad, y hay que democratizar la sociedad a través de la democratización de la comunicación. O mejor dicho, no es posible democratizar la sociedad si no hay a su vez una democratización de la comunicación. Y este componente es un componente común a los procesos que está habiendo hoy en América Latina. Y otro elemento común tiene que ver en cómo colocamos a la comunicación, en qué paradigmas, en qué horizonte colocamos a la comunicación y a los medios. Y yo creo que un elemento común, este es un elemento común también, porque muchos de estos países lo que están planteando es una revisión de los marcos legales a partir de la convicción de que la comunicación es un derecho. Y no, además es una tecnología, y además es un negocio, y además es una mercancía. Pero no es solamente eso. Hay una comprensión generalizada de que la comunicación es un derecho y por tanto se necesita revisar la regulación. Y entonces ya no es solamente aquello de la libertad de expresión en el sentido tradicional, individual, restringido a los derechos de los dueños de los medios, es decir, solo un derecho de aquellos que tienen acceso a los medios, sino que esta nueva discusión de marcos legales está cuestionando ese concepto, lo está resignificando, para colocarlo tal vez donde nunca debió haber dejado de estar, que es que la libertad de expresión, además de ser un derecho individual, también es un derecho de doble vía y también es un derecho colectivo. Y también es un derecho de quienes no tenemos medios. Esos son los aspectos, yo creo que comunes, para responder parcialmente a tu... No, excelente, Gustavo, muchas tu gracias. pregunta. Sí, ese concepto de doble vía es importante. Nosotros que en la escuela siempre estudiamos el emisor, el receptor, las audiencias, el mensaje, ¿no? Todo eso tradicional. Claro, en general hay una visión no tanto de doble vía, que también es un derecho nuestro, poder comunicar y ser comunicado. Antes de darle la palabra a Patricio para que justamente nos ponga en contexto lo que ellos hacen, y también me gustaría saber cómo la sociedad organizada, digamos, se involucra en este proceso a través del organismo de ustedes. El ministro nos va a mostrar un video de 5 minutos, creo, menos, ¿ya? O sea, quería retomar un poco las palabras de mi colega aquí. Y lo que le comentaba anoche a Pedro, le decía a Pedro, no hay que engañarse un poco en estos temas. La ciudadanía organizada podría exigir una ley de comunicación, pero esa ley de comunicación se va a quedar en la Asamblea o en el Congreso del país. Y ya lo vivió Ecuador. Por eso es que hacía un poco esta historia que puede resultar un poco pintoresca del presidente y del secretario de Comunicación. Y es que si no hay una convicción política desde el más alto nivel, o sea, desde el presidente de la República, y si no tiene el capital político suficiente, eso significa también no solamente votos de los ciudadanos, sino votos en la Asamblea. Esta ley de comunicación que ustedes propongan o algún país proponga, seguramente no va a pasar. Es necesario que el líder de cada país, de cada proceso político, de cambio social
identifique esta necesidad, esté convencido de ella y se convierta justamente en ese jardinero constante que quiera mantener así el panorama mediático, el panorama de inclusión social, de participación en la comunicación. Si no, no va a pasar, se va a quedar en el discurso, se va a quedar, como dice el presidente, en el PowerPoint, y de ahí no sale, en buenas ideas. Y en Ecuador fue necesario tener la mayoría absoluta en la Asamblea, porque en nuestro propio gabinete no hay un convencimiento fuerte sobre el manejo frente a los medios de comunicación. Quizás algunos no ven esto como una necesidad, pero hay tantas historias que han pasado en el Ecuador, como la de los banqueros corruptos que se llevaron la plata de los ecuatorianos y que eran propietarios de medios de comunicación, como contratos que perjudicaron al Estado de grandes medios de comunicación. Por ejemplo, quienes primero negociaron con las grandes corporaciones telefónicas la explotación del espectro para la telefonía celular fueron compañías formadas por propietarios de medios de comunicación, de grandes medios de comunicación. Un empresario común y corriente no hubiera podido acceder a eso, pero la presión de los medios de comunicación grandes sobre los gobiernos es la que permitieron esos privilegios. Y eso es lo que nosotros hemos roto, hemos quebrado, y por eso estamos avanzando. Nos falta muchísimo, pero los ciudadanos deben exigirle a sus líderes que dentro de sus propuestas políticas de desarrollo de gobierno haya una propuesta y un cumplimiento del desarrollo de una ley de comunicación. También a los asambleístas, los congresistas, en algunos casos. Pero de otra manera no va a suceder. Incluso en Argentina, un juez paró, un juez. Entonces, eso nosotros tuvimos que ponerlo en las urnas 3 veces, en la Constitución, en una consulta popular y en un referéndum, 3 veces, e insistir. Entonces, este video un poco contextualiza cómo el poder mediático se unió para descalificar la ley. Un video muy corto, pero suficiente con una palabra para descalificar la intención de todo un país, que 3 veces fue a las urnas para exigir una ley de comunicación. No hay libertad de expresión para este periodista. ¿Verdad? Nos boicotear. Es que no tiene reproductor. No le sirve el reproductor a la persona. Bueno, en todo caso, la palabra... sí. Está conectado el audio. No. Está mal conectado el audio. Bueno, en todo caso... Con el micrófono. Lo tienes que hacer. Ok. No es normal. Ley Mordaza. Es una ley mordaza. Ley Mordaza. Es una mordaza. ¿Qué es la ley Mordaza? Ley Mordaza. Ley Mordaza. Ley Mordaza. Esa era la palabra de moda en todos los medios grandes de comunicación. La ley Mordaza. No era la ley de comunicación, no era la ley de medios, no era una propuesta de ley, sino ley Mordaza. Y eso sucedió nacional e internacionalmente. Los ataques muy fuertes al país por cambiar el status quo de la comunicación del Ecuador. Ellos preferían la ley de la dictadura, porque nunca la cumplieron, tenían el poder para no hacerlo. ¿Vamos a dejarlo para un ratito más? Mientras habla Patricio. Yo creo que el otro video, si va a salir con esa calidad, sí, mejor le damos espacio a Patricio. Sí, eso es cierto, no sé, Patricio, ¿qué opinas tú? Que es bien paradojal, lo decía yo al principio, mientras tenemos las leyes de la dictadura que regulan la comunicación, en Chile tenemos leyes que son del año 82, la de telecomunicaciones, del año 89, la del Consejo Nacional de Televisión. No hay ruido. Cuando esas leyes dictatoriales se someten a debate, empieza el ruido. No sé cuál fue la experiencia de ustedes y cómo ustedes, Patricio, que forman parte de este consejo
no tenemos un símil en Chile. Más o menos el Consejo Nacional de Televisión, algo tiene que ver con las facultades de ustedes, pero bueno, si tú nos cuentas lo que hacen. Gracias. Buenos días con todas, con todos, chicos, chicas, estudiantes de esta universidad, gente que está aquí representando también a otros países. Entendemos que está Argentina, Cintia, Uruguay, por supuesto Gustavo. Gracias a las autoridades de este Centro de Educación Superior y una vez más a ti, Pedro, por invitarnos a participar de este encuentro sobre libertad de expresión. Valoramos muchísimo la organización social, valoramos muchísimo la participación ciudadana. Quiero extender este saludo también al señor embajador que se encuentra acá, Francisco Borja, quien es nuestro embajador en Chile, y a mis compañeras y compañeros del Consejo de Regulación que me han acompañado en esta jornada. Gracias también, Fernando. Y una vez más, buenos días con todas y todos. Nosotros estamos aquí como Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y siempre hago énfasis en el desarrollo de la información y comunicación, porque esta ley precisamente busca esto. Al contrario, y como bien lo había expresado Gustavo, de esta radiografía regional que hizo respecto de las regulaciones, de los reglamentos y de las leyes para los medios de comunicación, para establecer la comunicación, efectivamente en la radiografía local, que también la hizo Fernando, en nuestro caso teníamos una ley de la dictadura que sí cerraba medios. Esta ley no cierra medios, esta ley desarrolla nuevos medios de comunicación. Y yo a lo largo de esta intervención les voy a explicar por qué. Ya se ha hablado cuál era el trazado de la cancha, el marco constitucional, una constitución que ha sido ampliamente reconocida en el mundo por ser una constitución garantista de derechos, una carta política que Ecuador la decidió en las urnas, porque no solamente hubo una propuesta legislativa, sino también una refrendación popular que con casi el 64% de la votación de las y los ecuatorianos entró en vigencia. Y una constitución en la cual se establecía justamente en una de sus transitorias la necesidad de establecer una ley orgánica de comunicación, ley que estuvo absolutamente guardada en la Asamblea Nacional durante 4 años. Debía hacérselo de una constitución en el 2008 al 2009, debíamos ya tener una ley orgánica de comunicación, y no fue sino hasta el 2013, hasta el 14 de junio del 2013 que finalmente se aprobó esta ley con una apabullante mayoría legislativa de 103 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones. De 130 a 121 votos fueron favorables justamente para decidirse que en Ecuador haya una ley orgánica de comunicación. Esta fue ya finalmente registrada oficialmente el 25 de junio, y de allí nace justamente nuestra historia. Esta institución, el Consejo de Regulación, precisamente es una institución hija, al igual que la Superintendencia de Información y Comunicación, de la Ley de Comunicación de Ecuador. Más adelante les vamos a contar qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, pero sí era importante destacar cuál era el marco justamente constitucional por la cual esta ley finalmente fue aprobada. Primero, que tiene que ver justamente con el hecho de que en el artículo 19 de la Constitución indica que la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos, culturales en la programación de los medios de comunicación. Una ley que garantiza los mismos derechos para todas y todos los ciudadanos expresados justamente en la Constitución, en donde allí se determina que todos tenemos derecho a recibir, intercambiar, producir información veraz, verificada, contextualizada. Para acceder libremente a la información generada en las entidades públicas o privadas que manejen que manejen fondos del Estado, realicen funciones públicas, una ley que finalmente democratiza la comunicación. Y esto es extremadamente importante, ya lo había referido en algún tramo Gustavo, que no se puede hablar de democracia si no democratizamos la comunicación, y no se puede hablar de una democracia fortalecida si no democratizamos el espectro radioeléctrico. Y este quizás es uno de los puntos de partida fundamentales, en donde una ley orgánica de comunicación establece una repartición equitativa de las frecuencias, 33% para privadas, 33% para públicas y un 34% como una medida de acción afirmativa para medios comunitarios. Y esto realmente marca un hito
Creo que la Ley Orgánica de Comunicación establece justamente un antes y un después. Un antes, como ya se ha explicado acá, de una concentración de medios de comunicación en manos privadas, cuya finalidad justamente no era precisamente lo social, sino la rentabilidad económica. Aún después, en donde estamos ya caminando con pasos firmes a una real democratización de la comunicación. ¿Cuáles han sido los principales logros de esta ley de comunicación? Creo que finalmente la inclusión de nuevos actores comunitarios y públicos. Yo quisiera que se detenga un momentito antes de pasar a mirar un pequeño video en este cuadro. En estos ya vemos que hasta el 2007 solamente había medios privados y medios públicos. Estos medios públicos normalmente eran medios de las universidades, con una cobertura que no iba más allá de 1 kilómetro cuadrado, que simplemente servía en algunos casos para la enseñanza en las aulas justamente de comunicación y nada más. Esa era la composición que nosotros teníamos antes del 2007, de un 93,2% de medios privados y un 6,8% de medios públicos determinados justamente por estos emprendimientos, especialmente desde la academia, desde las universidades. Y el panorama ha ido ya cambiando. Hasta este momento, de acuerdo con los registros que lleva adelante este Consejo de Regulación, ya vemos entonces la inclusión de nuevos actores. Este es el reparto que al cual pretendemos llegar. No sé si es que está el anterior referido a cuál es en este momento ya la fotografía actual que existe en Ecuador con la inclusión ya de medios comunitarios. Ya no son solamente medios privados, ya no solamente medios públicos. Es más, medios públicos ya podemos decir que en este momento existen al menos la radio pública y la televisión pública del Ecuador, que ya tiene una cobertura total y que está funcionando bastante bien con un medio de comunicación también impreso y de carácter público como es Diario El Telégrafo. A este es el panorama que nosotros queremos llegar, ojalá en el mediano plazo. En el inmediato plazo, de hecho, la Autoridad de Telecomunicaciones ya está convocando a concurso público de frecuencias hasta el mes de octubre al menos de 52 en 9 provincias de 24 que tiene el país. Este es el panorama mediático que nosotros estamos cambiando y al cual nosotros queremos llegar. Medios de comunicación que tengan un eje transversal con un enfoque de derechos, medios de comunicación que puedan finalmente incluir a toda una sociedad, medios de comunicación que tengan una gran participación social. Quisiera que, no sé si es que funciona ahora sí el video, no funciona el video, veamos si funciona y si es que tenemos el audio, que esta es una ley que da voz a quienes no tenían voz. Y de esto les puedo yo contar desde la propia experiencia personal, algo les ha referido Fernando, de donde provengo, había trabajado en medios de comunicación privados, en la televisión fundamentalmente, y en uno de los canales que efectivamente estaba en manos de los banqueros, de un canal de televisión con cobertura nacional y cuyas agendas estaban absolutamente comprometidas a los intereses de ese grupo económico. Me estoy refiriendo ahora a un medio de comunicación que finalmente fue incautado por el Estado para asegurar el derecho de los cuentavientes de poder recuperar esos fondos que finalmente se los llevaron. Y este medio de comunicación, quizás aquí el propio Hernán Reyes, que es nuestro consejero, representante de Participación Ciudadana y que también trabajó en medios de comunicación, también podría referirse cuál era la experiencia y cómo se armaban esas agendas allí en esos medios de comunicación, quiénes estaban vetados y a quienes se les debía dar voz, nunca a la gente. Siempre estaban estas agendas impuestas, estas agendas en donde prácticamente el gerente de ventas era el director de noticias y prácticamente el dueño del medio de comunicación era quien establecía la línea política. Si hubiese habido honestidad, ese medio de comunicación debía llamarse como se llamaba el partido político al que se defendía, Partido Social Cristiano, un partido de derecha, y a los intereses que por supuesto estaban ya comprometidos desde sus sesgos económicos, desde sus intereses por supuesto y desde su poder, que también era un poder político.
Y les puedo contar, sí, desde la experiencia personal, cómo es que se manejaba esa comunicación, cómo es que muchos de los presidentes prácticamente iban, participaban de reuniones en los medios de comunicación. Ellos se trasladaban hasta esos medios de comunicación a hacer los conversatorios, a ir a definir cómo debía darse, qué tratamiento comunicacional debía darse referido a ciertos temas y sobre la base justamente de aquellos, las presiones que imponían estos medios de comunicación. Allí estaban en el salón de banquetes de la Presidencia de la República, no los periodistas de a pie, estaban los dueños de esos medios de comunicación exigiendo al gobierno ciertas políticas y a cambio, por supuesto, el tratamiento informativo. Tenemos... No, creo que no vamos a poder contar entonces con esos videos. Esta mesa está prevista a su finalización a las 11:30. Me gustaría... Caminar rápido. Que también tuviéramos oportunidad de que los estudiantes les preguntaran a ustedes. No había visto al principio que los representantes del Colegio de Periodistas también están aquí. Mucho gusto tenerlos por aquí. Javiera, la nueva presidenta, también está aquí. Quisiera, antes de volver contigo, que Gustavo de Uruguay, si nos pudieras, Gustavo, y antes de dar la palabra a los estudiantes y a los presentes, nos pudieras dar tus impresiones respecto de lo que has escuchado. Tú has estado muy activamente participando en la redacción de la ley uruguaya que está, entiendo, a punto de aprobarse. Y nos dieras también alguna visión complementaria, ¿no es cierto?, desde tu país y, bueno, desde América Latina sobre lo que estamos conversando. ¿Cómo no? Tengo solamente un par de citas para nombrar de nuestro presidente Mujica, que yo creo que son ilustradoras al respecto de grandes temas que estamos discutiendo cuando discutimos de leyes. Porque yo decía, hay aspectos en común, yo quería plantear el fondo de la cuestión, lo que estamos discutiendo, pero claramente luego a partir de ahí hay distintos modelos y distintos enfoques. Sin que esto se considere, lo que voy a decir, ningún tipo de valoración, sí creo que hay, al exponer lo que son nuestras prioridades, de alguna manera ustedes van a poder comparar y luego tomar una decisión. Pero el esfuerzo principal del gobierno de Uruguay cuando asume, ya en el 2005, Tabaré Vázquez, recuerden que ahora tenemos al presidente Mujica del 2010, en estos 9 años hubo dos grandes objetivos en materia de democratización de las comunicaciones. Y uno claramente tiene que ver con algo que ahora decía Barriga, es el Estado tiene no solo la necesidad, sino la urgencia de regular en materia de propiedad y control de medios de comunicación para garantizar que haya un sistema de medios diverso y plural. Eso es un elemento que no podemos dejarlo al mercado. Eso es un elemento que necesita de un Estado que esté activo y necesita de un Estado que no solamente apruebe leyes, sino también políticas públicas para desarrollar esas legislaciones. La existencia de una democracia vigorosa, fuerte, no se explica sin democratización de la comunicación. No se explica y no es posible si no hay una diversidad de fuentes de información y una pluralidad de opiniones. Y eso, librado a la fuerza solamente del mercado, ya nos ha demostrado el mundo que en general tiende a una mayor concentración. Por tanto, un esfuerzo principal de lo que se está discutiendo hoy en Uruguay, y yo creo que en gran parte de América Latina, es cómo el Estado, de manera democrática, de manera participativa, de manera transparente, establece reglas de juego nuevas que permitan, por un lado, limitar y en lo posible disminuir los oligopolios y monopolios que existen en gran parte de nuestra región. Gustavo, ¿podríamos hablar de una acción positiva del Estado, una nueva intervención estatal? Sí, distinta a la... Yo lo digo, yo creo que es así, claramente, pero además reivindico, y eso es un tema que no nos va a dar el tiempo, el título también, no por la ley de medios, porque nosotros no tenemos ley de medios, y ahí me diferencio por otro lado. La nuestra es una ley de servicio de comunicación audiovisual, ni de medios ni de comunicación. Pero reivindico el concepto de libertad de expresión. Y Uruguay lo reivindica, lo mismo que Argentina. En Argentina, todos los fundamentos y conceptos y texto de la ley habla de libertad de expresión, no derecho a la comunicación. Y sin embargo, necesitamos, como lo hablábamos estos días, establecer una crítica al concepto muchas veces arraigado y apropiado por los oligopolios de una libertad de expresión restringida. Ahora, si ustedes que están trabajando desde la academia
los estudiantes, pero también los docentes, pudieran ver las últimas decisiones que han tenido los organismos interamericanos en materia de derechos humanos, verán que esto del Estado regulador ya no es una cosa nuestra. Ya hay un convencimiento, incluso entre quienes defienden la libertad de expresión, de la necesidad de que el Estado en algunos temas no se meta. En algunos temas no debe meterse, pero en otros temas debe meterse para garantizar la libertad de expresión, es decir, lo de las acciones afirmativas. Porque hay una comprensión nueva también en que la libertad de expresión no se agotaría solamente con el reconocimiento teórico de que uno puede expresarse, sino además no generamos las condiciones materiales para que todos tengamos acceso a medios y a su vez limitamos que algunos se queden con todo. Es decir, el concepto de libertad tan liberal si se utiliza solo con el concepto de igualdad, que es el nueva discusión. Es decir, nosotros tenemos que asegurar la máxima libertad, pero también que haya igualdad de oportunidades. Y por tanto en Uruguay no solamente acción positiva para limitar la concentración, sino para reconocer y fortalecer los medios comunitarios. Efectivamente, en Uruguay es el primer país en América Latina que reconoce una reserva de espectro para medios comunitarios. Al menos 1/3 de todo lo que hay disponible en materia de frecuencias debe ser asignado para radio y televisión comunitaria. Esto significa en AM, en FM, en televisión analógica y en televisión digital. Significa que de 20 canales que tenemos ahora asignados para televisión digital, ya el gobierno de Uruguay reservó 7 para medios comunitarios. Estén en condiciones hoy o no de utilizarlos, ya se reservan para que el sector comercial no se los quede, porque hoy no estamos en condiciones de hacerlo desde la sociedad civil. Y de hecho ya vamos a tener antes de fin de año la señal de televisión comunitaria de la Central de Trabajadores, que obtuvo una licencia a partir de un concurso abierto y público, porque se permitió y se decidió que el espectro se debe repartir de otra manera. Pero a su vez, y junto con la garantía de diversidad y pluralismo, Uruguay en estos 9, 10 años que tenemos, también ha decidido que debe existir la máxima libertad de expresión en Uruguay. O sea, no lo vemos como una cosa contradictoria, sino como parte de eso. Y entonces, termino con esto, Pedro, nosotros, y en algún momento hablaremos de los contenidos de la ley, pero yo quiero decir que cuando hablamos de leyes de medios, hablamos de la necesidad de regular y de re-regular, y no alcanza con leyes de medios ni con leyes de audiovisual. Desde el año 2005, Uruguay ha vivido un proceso de revisión legislativo que no solamente incluyó la ley de radiodifusión comunitaria que bien citaste, sino también la ley de acceso a información pública. Porque eso también tiene que ver con la democracia y también tiene que ver con la democratización. Es decir, para que haya una democracia fuerte, no solamente debemos generar acceso para todos, en igualdad de oportunidades, y en particular para el sector comunitario y fortalecer el sector público, sino también tiene que haber la capacidad de la población de estar informada sobre lo que hace el Estado. Y además aprobamos una ley con el gobierno de izquierda que despenaliza los delitos de difamación e injurias. Porque también creemos en Uruguay, y por eso la legislación que estamos discutiendo no tiene casi regulación de contenidos. Sí, nuestra legislación, la que estamos votando ahora, tiene 183 artículos. Y solo 5 artículos regulan contenidos. Y son solamente para proteger los derechos de la niñez o la discriminación. Es igual que lo de Argentina. Y ahí, si querés, única comparación objetiva, quiero decir, nunca hay algo tan objetivo, pero sí creo que se puede decir, claramente entre los modelos de Argentina y Uruguay y los modelos de Ecuador y Venezuela, una diferencia que hay es que en los modelos de Argentina y Uruguay claramente no son regulación de contenidos. Lo único que se protege en la regulación de Argentina y Uruguay es los derechos de niñez, por ejemplo, el tema de discriminación, reconocimiento de ciertos contenidos para discapacitados. Pero las cuestiones respecto a calidad de la información, respecto a la veracidad de la información, eso no está en esas legislaciones. De hecho, 5 artículos en 183 ya marca un poco el objetivo de la regulación. De hecho, en Uruguay la ley de despenalización del desacato fue votada porque nosotros creemos que los funcionarios públicos, al contrario de estar más privilegiados en la crítica, tienen que estar más expuestos a la crítica. Y por tanto, mientras que no haya real malicia, que es el concepto que dice que
cuando se sabe intencionadamente que una noticia es falsa, ¿verdad? O ni siquiera se preocuparon de revisar si la información que se emite es falsa o errónea o imperfecta. Nosotros creemos que eso incluso está protegido en Uruguay, y en particular está protegido respecto a la crítica a los funcionarios públicos. Mi presidente cree que lo que hay que, cuando se dice respetar la libertad de expresión, hay que respetar incluso la libertad de expresión de los más críticos, de los más agresivos contra nosotros. El presidente ha dicho que esta no es una ley de medios y que no es, y cito, no es una ley, no es un proyecto de ley para amordazar a los medios y a los periodistas, no es una tentativa de acallar a los dueños de los medios. No existe, no es una cuestión de regular contenidos. No es que este o cualquier gobierno diga lo que es bueno o es malo, lo que es de calidad o lo que no es de calidad. No nos corresponde ese papel. Uruguay no solamente está avanzando en una desmonopolización, no solamente está avanzando en una promoción de los medios comunitarios, con ejemplos como el que di de Espectro y además con otorgamiento de nuevos medios, que es similar a lo que hoy nos comentaba Barriga, sino que además hemos quitado cualquier obstáculo para la libertad de expresión, incluso la más crítica respecto a nuestro gobierno. Y por eso hemos decidido, y esa es nuestra visión de cómo regular y cómo democratizar, nuestra legislación en ese sentido no ha abordado ni un alcance de ley de comunicación, ni un alcance de ley de medios, y tampoco una regulación de contenidos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesante. Bueno, la discusión entre derecho a la comunicación y libertad de expresión también puede quedar para otro día, pero es muy interesante. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría que pudiéramos aprovechar de preguntarle a nuestros hermanos ecuatorianos y uruguayos, aprovechar esta oportunidad. Hay gente aquí de otros medios, estudiantes, gente de otros observatorios. No sé si hay un micrófono por ahí, pero yo ahora, sí, Denise tiene el micrófono, quisiera dar la palabra a quien esté interesado en preguntar, ya sea a la gente de Ecuador, ya sea de Uruguay. José, y después vamos a ir, por favor, las preguntas, ojalá lo más precisas y concretas posible. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la oportunidad de poder escucharlo a ustedes. Me parece súper interesante poder hablar de la comunicación. Yo la pregunta que les quería hacer al señor de Uruguay es que, en el entendido que funcionamos bajo la lógica de la democracia, donde llegando al ágora somos todos iguales, ¿cómo es que en su país se está garantizando el derecho a que la gente que no es igual, hablo de la gente que no puede escuchar o la que no puede ver, tenga la oportunidad de comunicarse? Porque me da la impresión de que cuando discutimos sobre leyes de comunicación, de medios, somos todos iguales, pero finalmente no somos todos iguales, y no sé cómo se están haciendo cargo en su país para tratar de que la gente que es minoría pueda participar de la democracia. Gracias. Sí, tenés toda la razón. Efectivamente, ese es uno de los temas que nosotros no podemos dejar librado a la comunicación como mercancía. De hecho, el proyecto de ley que hoy ya fue votado en la Cámara de Diputados y que va a ser votado a fin de año en la Cámara de Senadores para ser aprobada dentro de este gobierno, incluye varios artículos que les exige a los medios de comunicación audiovisual como contraprestación por el beneficio y el privilegio de tener acceso a un espectro que es patrimonio de todos nosotros, que dispongan de ciertos horarios en la programación de manera accesible para todas aquellas personas que tengan discapacidades visuales o auditivas, exigiendo que ellos se hagan cargo de los costos que implica presentar esos programas, particularmente programas de interés general, por audiodescripción, por distintos medios, de forma de que justamente lo que vos decís pueda ser ejercido en la práctica. Si nosotros no entendemos el derecho a la comunicación como el derecho de todos a acceder a la información relevante, a la información variada que ofrecen los medios de comunicación, nosotros no estaríamos cumpliendo con ese precepto
que nos guía. Y por tanto, si se aprueba la ley en Uruguay, todos los medios de comunicación audiovisual deberán establecer mecanismos de accesibilidad como una obligación pasible de ser sancionada si no la cumple. Yo quisiera agregar, perdóname, ¿cómo te llamas? José. Gracias, es extremadamente interesante la pregunta que hace José y quizás este es uno de los aspectos que nosotros sí podemos relevar y destacar de nuestra ley orgánica de comunicación. De hecho, con Fernando en algún momento llegamos a un acuerdo para que todos los productos de las instituciones públicas tengan la posibilidad de generar espacios inclusivos para las personas con discapacidad, para todas las personas con discapacidad. Y dentro de nuestra propia experiencia, nosotros desarrollamos normativa secundaria justamente para que los proyectos comunicacionales, porque en Ecuador ya no se renueva las frecuencias, se concursa por ellas. Y lo que define en ese concurso es el proyecto comunicacional, en donde nosotros, como una medida de acción afirmativa, puntuamos mejor aquellos proyectos comunicacionales que tienen mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. Por ejemplo, aquellos, y esto pasaba en Ecuador y quizás pasa en otros puntos, en otros lugares de la región, en donde los productores de televisión hablaban de ensuciar la pantalla, es decir, el lenguaje de señas ensuciaban la pantalla. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es dignificar esa pantalla, en donde el lenguaje de señas, por supuesto, va a incluir a aquellas personas con discapacidad visual y los otros productos, y aquí está justamente que ha sido un compromiso público con la Secretaría Nacional de Comunicación, que puedan efectivamente desarrollar mecanismos de accesibilidad. Nosotros, como Consejo de Regulación, por supuesto, puntuamos mejor aquellos proyectos comunicacionales que tienen este tipo de acciones afirmativas. Claro, interesante la distinción entre renovación y concurso, porque en Chile ustedes saben que hasta hace poco las concesiones eran indefinidas y las renovaciones eran automáticas y no se concursa por ellas, no se concursa en Chile para renovar la licencia de Canal 7, o sea, de Canal 13, Mega o de cualquier radio, sino que el tema del concurso es muy interesante y creo que Uruguay también la contempla, ¿no? Otra pregunta, por favor, más preguntas aquí. Hola, Carlos Fuentealba, acá del Sindicato 3 de Periodistas de Copesa. Una tendencia que ha crecido en los últimos tiempos es la del periodismo ciudadano, a creer que porque se tiene un celular o los medios para compartir la información se puede hacer periodismo. Eso ha conllevado también un temor de la profesión y ha ampliado los límites de lo que es la profesión. Entonces, y también eso ha aparejado una precarización de las condiciones de trabajo para los periodistas. Quería saber, en las experiencias de Uruguay y de Ecuador, cómo está protegida las condiciones de trabajo de los periodistas. Sí, efectivamente, ese es un elemento que no siempre se toma en cuenta a los efectos de valorar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, ¿sí? Las condiciones laborales. En general se habla así sobre el tema de la seguridad, ¿verdad? Que obviamente es un tema importante en América Latina, pero no de la situación laboral, el multiempleo, las condiciones. Bueno, en particular, nosotros tenemos un sistema en general de respaldo a los trabajadores de todas las ramas y en particular a los periodistas. Nosotros en nuestras negociaciones salariales no solamente discutimos la cuestión del dinero, sino también las condiciones materiales de trabajo a partir de organismos tripartitos, de consejos de salarios donde participa el Estado, los empresarios y también los trabajadores, de forma tal de que cada periodista, en este caso o trabajador de la prensa, no tenga que estar negociando en situación de desigualdad con sus empleadores. Es decir, son acuerdos tripartitos que valen para todos, más allá de la condición particular de la relación de cada empresa. Disculpa, ¿es negociación colectiva? Sí, negociación colectiva. ¿Por rama? Sí. O sea, la rama periodística negocia y eso vale después para todos los... Sí, tiene especificidades por televisión, radio, pero nosotros además tenemos por suerte un único gremio de periodistas.
Es decir, no hay colegios, pero sí hay un único gremio que negocia según las ramas por negociaciones colectivas y con el Estado participando activamente para facilitar, favorecer el reconocimiento pleno de los derechos de los trabajadores. Eso es en la respuesta general. En particular no quiero obviar que el proyecto de ley incluye un reconocimiento a la cláusula de conciencia. Es decir, cuando hablamos de libertad de expresión, insisto, por supuesto la libertad de expresión es un derecho de los dueños de los medios, pero también es un derecho de las personas y también es un derecho de los periodistas. Y en esas condiciones laborales, muchas veces, la posición editorial, tal vez incluso a veces mezclada con intereses económicos de los dueños de los medios, puede afectar la libertad de expresión de los periodistas. Y por tanto, la ley uruguaya va a incluir expresamente como un derecho el poder negarse a aparecer confirmando una publicación o en este caso es una obra audiovisual en función de determinados criterios. No puede ser obligado, ¿verdad? En cualquier condición por el empleador. Es decir, eso forma parte también de la libertad de expresión y de las condiciones laborales para que el periodista también tenga las máximas garantías para no hacer algo contra su ética, ¿no? Sus principios. Bueno, en el caso de Ecuador, antes de la ley de comunicación, incluso el presidente decretó, porque habíamos detectado la precarización laboral, especialmente de los periodistas. Los periodistas estaban también ganándose un espacio en los medios vendiendo publicidad. O sea, eran periodistas que a su vez se convertían en vendedores de publicidad. Y además de esto, un estudio importante que se hizo determinó que la principal censura previa que existía en los medios era por parte del propietario del medio, de acuerdo a sus intereses, de los anunciantes y finalmente de los gobiernos, sean municipales, provinciales o el gobierno nacional. Entonces, el principal impedimento que tenían los periodistas era esa censura previa que tenían desde las salas de redacción, como lo mencionó Patricio. Por eso nuestra Constitución, antes de la ley de comunicación, reza que se prohíbe todo tipo de censura para que los periodistas tengan ese desarrollo. Ahora la ley contempla, Patricio lo puede ampliar, también el tema de la cláusula de conciencia, la protección de los periodistas, que nadie puede determinar sus contenidos o dirigir los contenidos. Patricio puede explicar un poco eso, pero se puso un estándar que fue un grito al cielo de los dueños de los medios de comunicación, de sueldos para los periodistas, que antes no existía. Los periodistas tenían multisueldos y multilabores para poder ejercer su trabajo, pero eso se corrigió desde el gobierno antes de la ley. Bueno, y la ley ha reforzado justamente garantizar el trabajo de los periodistas. Patricio. Gracias, Fernando. De hecho, el sueldo de un periodista estaba equiparado prácticamente al de un trabajador de la construcción. Hoy el sueldo de un periodista se ha incrementado en un 400%. Un periodista titulado no puede ganar menos de $817 y un periodista no titulado, que está próximo a titularse, menos de 625, si mal no recuerdo. Esos son los cambios fundamentales. Y en la Ley Orgánica de Comunicación se establece derechos de los comunicadores, a la cláusula de conciencia, por supuesto, a la reserva de la fuente, pero también todas aquellas herramientas e instrumentos para que ese trabajo sea un trabajo fortalecido, un trabajo robustecido, una investigación que pueda ofrecer calidad a las audiencias, que pueda ofrecer calidad a los lectores, que puedan ofrecer calidad dentro de los medios de comunicación. Y de hecho, este Consejo de Regulación está empeñado en la profesionalización de los trabajadores en los medios de comunicación. Hemos desarrollado estrategias para alcanzar esa profesionalización, no solamente porque la ley obliga que quienes están desarrollando actividades permanentes periodísticas dentro de un medio de comunicación tengan un título profesional, un título al menos de tercer nivel, sino también porque alcanza, a través del reglamento, la necesidad de profesionalizarse aquellos quienes están apoyando esas actividades periodísticas, camarógrafos, fotógrafos, editores, quienes están trabajando en el piso, en el área de televisión, por ejemplo, tramoyistas, sonidistas, locutores.
Y creo que esto quizás es uno de los temas que ha ocupado durante todo este tiempo al Consejo de Regulación. Hay dos consejeros que están prácticamente dedicados a tiempo completo de coordinar las acciones pertinentes con aquellas instituciones directamente responsables de la educación superior, y hemos definido esas 3 estrategias para profesionalizar. La una que refiere a la certificación de competencias laborales, en donde reconocemos la experiencia de aquellas personas, porque muchos, por ejemplo, de los camarógrafos eran los mensajeros, muchos de los camarógrafos eran los guardias de seguridad, que evidentemente con sangre, sudor y lágrimas aprendieron el oficio y que prácticamente por un promedio de 20, 25 años han estado ejerciendo esta tarea de camarografía, sin que haya oportunidad alguna de estudiar de manera formal en un instituto o en un centro de educación superior. A aquellas personas estamos reconociendo esa experiencia y se va a entregar una certificación de competencias laborales que le permitirá, por supuesto, continuar en su trabajo. Pero además de ello, hemos diseñado ya, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESIT, no sé cuál sería el equivalente acá, CONECIT, que los institutos puedan abrir sus puertas para ofrecer carreras técnicas y tecnológicas de 2 y 3 años respectivamente, para enseñar fotografía, para enseñar artes visuales. Es decir, ya va a haber por lo menos la oportunidad de una educación formal para estas personas que no necesariamente van a estar en el tercer nivel. Y la otra, por supuesto, fortalecer conjuntamente con los centros de educación superior las carreras de comunicación social para el tercer y cuarto nivel. Creo que son acciones importantes que está desarrollando este Consejo de Regulación justamente para, digamos, destacar el trabajo periodístico. Ciertamente alentamos ese periodismo ciudadano, pero creo que la gente también va a valorar muchísimo a aquellos periodistas que lo hagan con calidad dentro de los medios de comunicación, que se detengan un poquito más en investigar bien los hechos, darle contexto debido, y que por supuesto esas investigaciones sean investigaciones suficientes para que pueda hacer participar a la sociedad, participar con una sociedad justamente de esta información que alienta por supuesto también la participación de todas estas personas. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, porque después viene la mesa Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación en Chile, donde justamente va a estar la presidenta del Colegio Periodista, Javiera, va a estar Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, de la Universidad de Chile, el exdirector de la escuela, Gustavo González, y Lorena de Fucatel, Lorena Donoso, no sé si la... Pedro, hay varias manos alzadas. Entonces, sí. No, por eso digo, vamos a hacer 2 preguntas más, por favor. Bueno, ahí María Eugenia está pidiendo la palabra. El director de la escuela, y bueno, y finalizamos con él, porque ya lamentablemente no podemos. Fernando, sí. Por favor. Ministro, quisiera consultarle respecto al caso, uno de los casos más bullados respecto a Ecuador y del presidente Correa con el diario El Universo. Al final el diario fue condenado específicamente porque el que mentía era el diario y no el presidente. Y se le condenó a los involucrados el pago de $30 millones y al diario al pago de $10 millones. Sin embargo, el presidente tuvo una actitud bastante especial, no habitual, en que desistió de hacer efectiva esa condena y permitió que el diario, tengo entendido, siguiera subsistiendo. Mirándola con la distancia de 2 años, fue una buena decisión, ayudó esa magnanimidad del presidente a la prensa en Ecuador, distendió quizá los ánimos. Es una pregunta. Y la otra tiene que ver con el rol regulador del Estado respecto al sector privado y del mercado. En eso yo creo que hay consenso. Pero quisiera también preguntarle qué se piensa respecto del Estado como gestor y como contrapeso, podríamos decir, en cuanto a gestión de medios respecto de los medios privados. Es decir, cuál es el rol que le compete al Estado como articulador, como financista, como creador de medios, habida cuenta también de que en general, y ese es el problema del Estado, a los políticos les interesa siempre manejar y manipular la prensa. Entonces, ¿eso es posible? ¿Es posible un rol del Estado más activo y que haga sinceramente un contrapeso con todo su poder a lo que efectivamente desarrollan los privados? Muchas gracias, muy interesante la pregunta. El tema del universo, para entenderlo bien claramente, porque lo que se conoce fuera del país es una discusión mucho más a través de los grandes medios,
que son corporaciones que están asociadas a nivel de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y otros ONGs o instituciones de propietarios de grandes medios que defienden corporativamente la posición. Pero atrás del tema del Diario Universo hay una historia, y nosotros desde el primer día que recibimos el editorial del Diario El Universo, de hecho, si revisan en mi blog, el día que leí ese editorial, será 11 de la noche, por ahí, yo, siendo secretario de Comunicación, pero en mi blog personal dije que esta persona debería ser enjuiciada por lo que está diciendo, porque estaba acusando al presidente de un crimen de lesa humanidad. Aquí hay dos visiones. La primera, era importante un juicio, o sea, entrar en la parte legal, constitucional, para dejar claro, frente a la historia, que era una acusación falsa. Porque si uno deja pasar eso, más adelante, cuando el presidente no sea presidente, va a ser enjuiciado por un crimen de lesa humanidad. Nosotros estuvimos en la calle ese día, sufrimos las bombas, las balas, tuve que, como secretario de Comunicación, ejercer algunas acciones y me constaba que el presidente estaba realmente secuestrado y también con la posibilidad muy cierta de ser asesinado. Conocíamos toda la intríngulis. Entonces, había que ejercer dos acciones. Primero, ejecutar una acción judicial lo suficientemente fuerte para que quede claro ante la historia que esto era una infamia de altísimo grado. Y segundo, no menos importante, es la defensa absoluta e irrestricta de la verdad. O sea, más allá de cualquier cosa, el dueño de una imprenta que distribuye periódicos no puede o no debe cometer ese nivel de mentiras, ese nivel de engaño social. O sea, había que dejar claro dos aspectos. Primero, ante la historia y ante el juzgamiento, que era una falsedad. Y lo otro, que no hay derecho de mentir de esa manera, de acusar a una persona de crimen de lesa humanidad de esa manera. Pero interiormente, el grupo pequeño, el grupo cercano al presidente, sabíamos que el presidente ni iba a meter preso a ningún miembro de ese diario, ni iba a cobrar un solo centavo por aquello. Eso lo supimos desde el primer día que decidió montar un juicio. Pero el juicio es el juicio. Para eso están las leyes, para eso están las instituciones. Y quien decide poner el monto de la pena, que a algunos les pareció extraordinariamente alto, es el juez. El juez es la causa. Pero para nosotros, que estábamos frente a esa lucha, acompañando al presidente, era irrelevante el monto. $1 o 100 millones de dólares. ¿Quién pone precio a la infamia? La infamia no tiene precio. Esa es una parte. Y la otra, como explicaba antes, si un gobierno no es fuerte, no tiene capital político, o siendo fuerte y con capital político, tiene que pasar por el filtro de los medios para llegar a los ciudadanos, ese gobierno quizás nunca cumpla su cometido, quizás no lo pueda hacer, o siempre podrá hacer lo que los medios le permitan hacer. Es decir, estamos sometidos a eso. Este gobierno mira la comunicación desde otro punto de vista. El gobierno es la representación más alta de la sociedad en su conjunto, de la mayoría de la sociedad en su conjunto, y por lo tanto tiene el derecho y además la obligación de informar de lo que hace, de lo que piensa y de lo que va a hacer a la gran mayoría de los ciudadanos directamente. Nosotros los concebimos como medios de gobierno y tenemos medios del gobierno fuertes, que es el medio, tenemos un canal de televisión y estamos montando una radio nacional y páginas web, periódicos, etcétera, medios del gobierno. Como yo siempre digo, un medio institucional jamás va a hablar mal del gobierno, siempre va a hablar bien del gobierno, como la revista Diners siempre va a hablar lo mejor de su tarjeta de crédito, una revista institucional. Pero sí creemos fielmente y firmemente en los medios públicos. Y los medios públicos totalmente independientes del poder de turno. Por eso le hemos dado a los medios públicos una estructura y una garantía muy fuerte para que tengan un presupuesto del Estado y no dependan del gobernante de turno. Y que tengan una dinámica de comunicación
con códigos deontológicos muy altos. De hecho, el medio público Ecuador TV es el único medio que tiene una certificación ISO en el país, ni siquiera la tiene un medio privado. Entendemos que estamos en una lucha constante y yo le decía en algún momento al directorio del medio público, nosotros como gobierno no queremos influenciar en absoluto en los contenidos del medio, pero sí tienen que entender la realidad histórica. Nacieron con una propuesta de gobierno, nacieron con una aprobación ciudadana de tal magnitud. El presidente Correa sigue gozando de una popularidad del 75 y 80% de aceptación. Entonces no debemos ser inocentes frente a eso, porque es un nacimiento tanto que la mayoría de los que conforman los medios públicos vienen de los medios privados. Y la mejor forma de hacerse ver neutrales es, me separo lo que más pueda del gobierno. ¿Pero por qué? ¿Acaso el gobierno es malo? Si el gobierno es malo, no tuviéramos el apoyo popular que tenemos. Pero si el gobierno es bueno, apoyen las ideas buenas del gobierno y critiquen lo que sea malo. Pero no, la determinante, la política era, me alejo del gobierno. Tengo que ser crítico al gobierno para mostrarme frente a los demás medios de comunicación como un ser neutral, cuando no es correcto. Lo correcto es estar junto a la gente, a la visión ciudadana, a lo que la gente quiere. Entonces, yo sí recomiendo que los gobiernos tienen que tener aparatos de comunicación institucionales muy fuertes y darle independencia a los medios públicos lo suficiente para que estén con la sociedad, no con el gobierno de turno. Espero haber respondido a las dos preguntas. Insisto en que estamos muy cortos de tiempo. Por favor, Gustavo va a cerrar y luego cerramos con la pregunta de María Eugenia. Yo le pido disculpas al resto. Bueno, Gustavo. Sí, sobre la segunda pregunta, sobre el rol del Estado. Yo creo que ese es un gran tema de debate. Yo de lo que podría decir que estamos de acuerdo, que es lo que dije, es que en ciertos aspectos el Estado tiene que participar activamente, lo decía Pedro en términos de acciones afirmativas, es decir, porque no se puede dejar librado al mercado la garantía de un sistema de medios diverso. Pero, por ejemplo, yo creo que una parte de la discusión que tenemos en América Latina es qué puede regular y qué no puede regular el Estado. Yo creo que hay cosas que el Estado no debe regular y mucho menos los gobiernos, porque además hay una confusión entre Estado y gobierno. Entonces, yo que vengo de la sociedad civil, eso siempre lo tengo presente, aunque hoy esté desde el lado de la... Y entonces la discusión es qué se regula y qué no, cómo se regula y sobre todo quién regula. Esto del Estado y gobierno. Nosotros en la legislación que estamos discutiendo claramente colocamos dos cosas. Una, quienes gestionan los medios públicos tienen que ser... coincido con esto último de medios, tienen que ser medios independientes. Medios públicos, medios independientes. No tenemos medios oficiales. Son medios públicos. Y medios públicos son independientes. El organismo que aplica la ley es independiente. No es ni remotamente vinculado al gobierno. De hecho, de los 5 miembros, solo uno va a ser nombrado por el presidente, la amplia minoría, o sea, 1 en 5, y los otros 4 tienen que ser aprobados por 2/3 del Congreso. Y además ponemos mucho control al gobierno. Es decir, no solo se institucionaliza la capacidad del Estado regular, sino que también se crean organismos consultivos y fiscalizadores de la sociedad civil para controlarnos. Este es un elemento que siempre yo lo digo y es cierto que a veces se usa de mala manera, pero la principal regla para alguien que escribe ley, o en todo caso alguien que opina sobre leyes, para el caso que no les toque, es, como principio, hay que pensar si esa ley la aplica un gobierno de otro signo y no el suyo. Si esa ley, un gobierno de signo contrario, la aplicaría para destrozarnos, es una mala ley, aunque nos sirva ahora para nosotros. Y por tanto, esta discusión de quién regula es tan importante como todos los otros contenidos de qué se regula y cómo se regula. Gracias, Gustavo. ¿Sí? Solamente un aporte. Estamos absolutamente de acuerdo. Yo sí quisiera proponer la reflexión de que si en estas circunstancias, en las coyunturas que ha vivido, no solamente Ecuador, sino en América Latina, si el Estado debía o se decidía por abstenerse y no intervenir, yo creo que estábamos perpetuando las desigualdades. Creo que eso es importante reconocer,
que en el caso, por ejemplo, ecuatoriano, la representación, al menos en el Consejo de Regulación, hay una representación, sí, del Ejecutivo. Soy yo, una persona. Es una representación del Estado, no de gobierno. Allí está la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, los gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios, las prefecturas y gobiernos parroquiales, y también están los consejos de igualdad. Aquí están algunos de los representantes justamente de aquello. Y creo que es importante, sí, proponer esta reflexión sobre quién regula y hasta dónde el Estado debe abstenerse y dónde el Estado debe intervenir. En nuestro caso era urgente esa intervención del Estado para crear las condiciones materiales para lograr esa igualdad que tanto nosotros estamos buscando, para la accesibilidad, para la igualdad de oportunidades que tenemos todas las personas, para una comunicación como un derecho social, como un derecho colectivo, la comunicación y la información, una comunicación sin discriminación, que creo que es la comunicación llave para que abre la puerta de todos los derechos. Bueno, muchas gracias. María Eugenia, y cerramos con esta ronda de preguntas. Disculpen a todo el resto que no haya alcanzado, pero viene luego la próxima mesa. Los invito a quedarse a ella también y ahí hacer las preguntas correspondientes. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. A propósito de regulación, me interesa cómo se regula el periodismo de denuncia en sus países. Primero porque aquí más del 80% de las personas se informa por la televisión y ha cundido en todos estos años el periodismo de denuncia. Tiene gran rating, hubo mucho uso y abuso de las cámaras ocultas y hoy día hay una reglamentación bien rara. Por ejemplo, si nosotros vamos a denunciar a un doctor por licencia médica falsa, no podemos hoy día estar solos en un lugar privado, pero sí podemos esperarlo en la sala de espera. O sea, pongo un ejemplo así bien raro, digamos. Ahora, la gente espera de nuestras denuncias que le solucionen la vida, porque si no sale en la tele, los gobiernos no se la van a solucionar, los problemas diarios. Entonces, ¿cómo se regula, digamos, el tema del uso de cámaras ocultas, de las denuncias, etcétera, en sus países? Sí, gracias. Y es muy interesante. Solamente quiero referirme rápidamente que en la sección tercera expresa, ojalá haya la oportunidad de quien está interesado tener la ley y el reglamento que hemos dejado acá a Pedro para que puedan examinarla. Los derechos que tienen los comunicadores, estos derechos expresados, por ejemplo, a la reserva de la fuente, al mantener el secreto profesional, al libre ejercicio de la comunicación, a la prohibición de las censuras previas. Eso supone también un manejo ético, periodístico, y creo que aquí están expresadas justamente todas las herramientas que sean necesarias para que se pueda desarrollar de manera adecuada una información. Y en referencia a lo que usted hace relación de cómo y cuáles son esos límites éticos, pues están expresados también en este cuerpo normativo, en los códigos deontológicos y la obligatoriedad que tienen ahora los medios de comunicación de decir a qué nos comprometemos, no solamente en esos proyectos comunicacionales, sino también la obligatoriedad que tienen de expresar públicamente sus códigos deontológicos. Yo no sé si es que vale la pena aquí desarrollar un poco más, el tiempo es muy corto, sobre los derechos de la comunicación. Aquí tenemos a una persona que justamente pertenece a la Defensoría del Pueblo, es la representante de la Defensoría del Pueblo, que podría abundar esos detalles. Quizás, yo no sé el tiempo, realmente estoy muy preocupado por ello, pero entiendo que va a haber algunos talleres que podríamos discutir a mayor profundidad. Patricio, creo que la pregunta también va en si es que hay alguna regulación para que no puedan abusar del periodismo de denuncia y cámaras ocultas o algo así. En Ecuador, si uno va a hacer una filmación no autorizada por alguien que no sepa que está siendo filmado, debe tener la autorización de un fiscal, de un juez. O sea, no se para la investigación, pero debe estar autorizada por un juez y por un fiscal. O sea, es una reserva de la ley, porque no se puede invadir en virtud de una investigación, no se puede invadir la privacidad o derecho de alguna persona. Entonces hay una regulación legal para esto. Sí, yo recuerdo haber leído en alguna parte de la ley ecuatoriana que tú no puedes filmar a una persona sin que esa persona sepa que te están filmando o grabar. Bueno, Internet, no sé. Bueno, esta ley no aplica a Internet. No, no se regula.
contenidos en Internet. No regula nada de Internet, esta ley. No. Bueno, ha sido un verdadero agrado escuchar a los hermanos ecuatorianos, uruguayos, tener la presencia y la atención de todos ustedes. Quiero que por favor cerremos con un aplauso y agradezcamos la presencia de todos. Los consejeros, para todos los estudiantes que estén interesados, los consejeros ecuatorianos van a permanecer aquí hasta mañana. Yo le ofrecí al centro estudiante algún encuentro con ellos, van a tener un encuentro con el Colegio de Periodistas también mañana. Con quien quiera, estamos abiertos a eso. La próxima mesa sobre Derecho a la Comunicación empieza en 15 minutos más. Tenemos un cafecito ahí afuera para todos y muchas gracias a todos y muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Las implicancias de la actividad empresarial en los derechos humanos constituyen una preocupación creciente tanto a nivel